para acá. Entonces no les obligo a que utilicen un programa en especial para diagramar, ¿verdad? No van a utilizar uno especial para hacer una diagramación, sino que van a utilizar cualquiera que les pueda servir. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer los elementos que posee un diagrama. Aquí lo voy a dibujar por acá este. Voy a dibujar otro diagramita por acá. Otro simbolito. Por acá. ¿Por qué les explico esto? Porque en el sistema o en el avance de proyecto que les voy a pedir que me diagramen. Yo les voy a dar un proyecto de una biblioteca, de cualquier tipo de sistema, y ustedes me van a diagramar esto y me lo van a tener que explicar. Así que por eso nos llevamos un buen tiempo acá. Vamos a dibujar el otro. Por acá. Nos falta uno, vamos a buscarlo por acá. Como les digo, el programa lo pueden buscar en internet y casi no pesa mucho. Se llama Draw.io o Draw.io. Así se llama el software. ¿Ese precio está ahí de hoy? Ahí está. Creo que estos son, no sé si me falta alguno. Creo que ahí están todos. Vamos a preguntar entonces, ¿cómo se llama este símbolo? Si alguien me lo dice por ahí. ¿Para qué se utiliza un diagrama de flujo? Este rectangular. No lo están observando, que no escucha a nadie. Ahí. Se me había ido el internet. ¿En qué estábamos? Ah, ok, les preguntaba. Bueno, ahora sí. Les preguntaba cómo se llamaba este elemento. Me contestaron. Ese elemento, muchachos, se llama la entidad, ¿verdad? En un diagrama de flujo, la entidad son las personas, los elementos, un grupo de personas que se encargan, o un grupo de elementos dentro de un diagrama que se encargan de crear, modificar o transformar información. Bueno, crear más que todo. Entonces las entidades son los elementos que nos permiten crear la información, o son generalmente los que generan la información, o los elementos que nos van a crear información. ¿Cuáles son esos elementos que crean información? Pues las entidades. ¿Cuáles son los ejemplos de entidades? Bueno, ejemplos de entidades, por ejemplo, un ejemplo de entidad, y lo copié, sería alumno. Alumno sería un ejemplo de una entidad, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características de una entidad? Una entidad generalmente va en singular y representa exclusivamente un grupo de personas o de cosas también. Entonces, alumno sería un ejemplo de entidad. Luego están los procesos. Estos que están acá se llaman procesos. Y cuando nosotros le ponemos 0 al proceso, entonces dentro de ese proceso vamos a escribir de manera general un sistema. O sea, cuando ponemos 0, generalmente utilizamos, o lo que está dentro de ese proceso sería un sistema. Pero cuando creamos más de un proceso o creamos procesos detallados, entonces nosotros le vamos colocando, a esos procesos el número 1, por ejemplo, y aquí vamos escribiendo lo que realiza ese proceso. Por ejemplo, acá sería ingresar alumno. Eso sería un proceso. ¿Por qué llamamos un proceso? Porque es una transformación de una información, ¿va? Nos permite transformar información, todo lo que es un proceso. Luego está esta flechita. ¿Cómo se llama esa flechita?
¿Cómo se llama? Flujo de datos. El flujo de datos. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que hace el flujo de datos? ¿Qué representa? ¿Qué hace? ¿Y para qué lo utilizamos nosotros? Representa el movimiento de datos que entra o que Representa sale. el movimiento de los datos que entran o salen. Muy bien, Sadie e Hilda, muy bien. Representa lo que Otros son, sí, lo que entra y sale, ¿verdad? La información, lo que nos está generando, lo que está saliendo y entrando dentro de nuestro sistema. Y por último está ese elemento que tiene esa forma rectangular con un pequeño cuadrito rectangular también. Espérame que aquí, ahí está. ¿Y ese elemento cómo se llama? Almacén de datos. Exacto, muy bien. Almacén de datos. El almacén de datos. ¿Qué es un almacén de datos? Así de la forma general. ¿Qué sería un Es el que almacén? guarda la información para uno Exacto. más proceso. El almacén de datos es el que yo ubico para demostrar dónde se va a guardar la información. En un sistema, usted, en aplicación, en lo que sea, usted la información la tiene que guardar en un sitio, ya sea de manera larga, o sea, de manera perpetua o de manera parcial. Entonces a eso le llamamos los almacenes de datos. Bien, vean lo que vamos a hacer ahora. Ahora lo que vamos a hacer es conocer algunas de las reglas de los almacenes de datos o de todo lo que son los diagramas. Pero antes de conocer la regla, vamos a ir haciendo nuestro primer diagrama o nuestro diagrama con respecto a algo que nosotros conocemos mucho. ¿Qué es eso que nosotros conocemos mucho? Vamos a hacer un diagrama de cómo se realiza, digamos que yo les quiero pedir, o yo solicito como maestro un sistema que me permita el control de mi de asistencia de alumnos, ¿verdad? O así un pequeño sistema que me permita llevar el control de la asistencia de alumnos. Ahora, ustedes mismos saben más o menos a qué me refiero cuando hablo de asistencia de alumnos, ¿va? ¿Qué participación tienen ustedes en un sistema de asistencia de alumnos? ¿Qué participación tendrían como estudiantes en un sistema de asistencia de alumnos? ¿Qué participación tienen? Usted como estudiante. Bien. Bueno, la participación de usted como estudiante, ¿cuál sería en un sistema de asistencia? Pues primero usted lo que ustedes me tendrían que decir es que su participación es que ustedes dicen presente, ¿no? Todos los días llega un profesor y cada vez que llega un profesor, el profesor empieza a decirles a ustedes su nombre y ustedes, pues, ¿cuál es la información que ingresarían ahí como estudiantes? Pues la información que usted genera, ¿va? Es decir, presente o no estoy presente. Bueno, cuando no está presente usted no lo dice, ¿va? Usted no dice, yo no estoy presente. Pero eso sería la participación de un estudiante o de ustedes como estudiantes, pero ustedes conocen el proceso. Lo primero que hacemos en un diagrama de proceso es poner el nombre del diagrama. Entonces este diagrama, por ejemplo, sería un diagrama que se va a llamar sistema de control de asistencia. ¿Qué tipo de diagrama es? Bueno, vamos a poner la segunda parte que sería un diagrama de flujo. ¿Para qué? No andemos mal ahí. Sería un diagrama de flujo. Ahora, vamos a empezar con el primer diagrama de flujo. El primer diagrama de flujo que vamos a realizar es el principal o el primero. Y el primer diagrama, ¿cómo se llama? El primero que diseñamos, ¿cómo se llama? Para hacer los demás. ¿Qué nivel sería? Pregunta de examen. ¿Cuál es el primer diagrama que realizamos al momento de hacer un diagrama de flujo? El primer diagrama, jóvenes, sería el diagrama de contexto, así como lo escuchan, el diagrama de contexto, ¿verdad? No lo vayamos a confundir. Bueno, a veces se
lo podemos confundir, no lo confundamos, así como lo dijo su compañera. Se llama diagrama de contexto y ese es el primero. O sea, si yo no tengo un diagrama de contexto de un sistema, yo no puedo venir y decirle a ustedes, bueno, voy a hacer un diagrama de contexto y ahora, perdón, voy a hacer un diagrama y voy a empezar con el diagrama 0 o el diagrama 1. No puedo. Primero tengo que tener el primero, que es el contexto, para poder realizar todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esa es la base o esa es la estructura para trabajar en un diagrama de contexto. Bien. Ahora, les voy a preguntar a ustedes, lo primero que hacemos en un diagrama es que encontramos las entidades. Recuerden, es un diagrama de control de asistencia. ¿Qué entidades participan en lo que es un sistema de control de asistencia? ¿Quiénes, qué grupos de personas están involucradas? Los alumnos. Ok, como me dicen los alumnos es una entidad. Entonces, la primera entidad es alumno, recuerden. No se ponen, ahí ustedes pueden ver reglas. Y una de las reglas es que no se pone en plural, se pone en singular. Otro. Otra entidad. ¿Qué otra entidad ustedes se imaginan? Porque ahorita no estamos analizando, ¿va? Yo no los mandé al colegio a que analicen cuáles son las entidades que participan. Lo correcto es que usted primero tiene que hacer una entrevista, ir a observar el lugar, cómo es que se hace un control de asistencia. Pero no, ahorita lo estamos haciendo con lo que ustedes observan. ¿Cuál es la otra entidad que participa? Cliente. Cliente, vamos a ver. ¿Creen ustedes que el cliente participa en una asistencia de alumnos? El día, El día, bueno, recuerden, estoy viendo primero entidades. ¿Ustedes piensan que el día tiene que ver con la asistencia de alumnos? O perdón, mejor dicho, ¿ustedes piensan que tiene que ver, tiene que ser que el día es una entidad? ¿Ustedes piensan que un día es una entidad? Bien, tratemos ahí de ver en la información lo que sería una entidad. Vamos a hacerlo más textual para que no nos confundamos ahí. Una entidad. ¿Qué sería una entidad? Ahí en el libro o en el contexto del libro, ¿qué nos dice sobre entidad? No se peleen por contestar. ¿Qué es una entidad? Les voy a leer así textualmente como dice el libro. Dice, el cuadrado representa la entidad externa, por ejemplo, departamento o empresa. El símbolo de entidad se utiliza para representar el envío de datos al sistema o recibir de él. Este símbolo también es conocido como entidad, origen de datos y destino de datos. Entonces el día no podemos involucrarlo como un origen, como un destino de datos, no podemos involucrarlo. Bueno, hablemos de otro. Puede ser el maestro que pasa la lista. Excelente. Ese sí, miren. Ese sí lo aceptaría yo como una entidad. Porque el maestro es una entidad. O sea que hay grupos de maestros. Los maestros generan información porque permite regenerar información. Un maestro va a ingresar, va a mostrar, va a ingresar, va a poder dar información. Entonces sí es una entrada y salida de información. ¿Nos falta alguno por ahí que esté involucrado en esto de las asistencias? Les voy a dar una pista. Generalmente quien hace los cuadros de asistencia ni son ni el alumno ni el maestro. ¿Quién es? ¿Qué entidad dentro del colegio creen que hace ese trabajo? A ver. ¿Qué entidad dentro de INELES hace el proceso, tiene una función en las asistencias? El consejero. El consejero, fíjense que consejero sí tiene que ver, porque se han fijado que a veces los consejeros
andan consultando si alguien llegó o no, ¿verdad? ¿Se han fijado? Entonces, sí, Sí. ahora, bueno, aquí cometí un error. No se puede poner consejeros. Se pone consejero como tal. ¿Se han fijado que a veces los consejeros necesitan esa consulta? Le andan preguntando a los maestros generalmente quién no asistió y quién asistió. Entonces, está muy bien. Está bien ahí incluir consejeros. ¿Alguien más? ¿Alguien o alguno que nos falte? Recuerden que las entidades son las que alimentan el sistema o las que le llenan el sistema. Entonces, ¿quién más podría entrar o quién entraría más en lo que sería ingreso de información? Ok, aquí les voy a ayudar. Digamos que fue porque ustedes casi no lo ven, pero ustedes fíjense que quien genera la información es secretaría también. O sea que está involucrado dentro del proceso, ¿verdad? Secretaría, ¿va? Ahora, dentro de esto ya encontramos entidades, ¿verdad? Ustedes podrían decir que su dirección también necesita información, ¿va? En algunos casos, pero aquí están las 4 más importantes. Entonces mi pregunta sería, ¿cuáles son los procesos o la información que se mueve aquí dentro de mi diagrama? ¿Cuáles son los procesos? La información que se maneja. El nombre del alumno. Ok, y eso en un proceso o en un flujo, en el caso del nombre de alumno, sería un flujo de información. O sea que yo podría generar información desde acá. Este flujo de datos, ahorita no estoy preguntando quién lo genera o quién lo creó, pero hay un flujo que se llama datos del alumno. Y cuando hablamos de datos del alumno, nos referimos a ¿qué? A su nombre, su edad, su nombre completo, a veces su RTN o su número de identidad. Eso sería entonces un flujo, porque es información que aparece de una entidad, ¿verdad? Cualquiera de las entidades nos puede generar esa información. Otra información. Les voy a regalar uno por ahí. Otra información podría ser, bueno, ahí está. Una de las informaciones que podemos sacar nosotros, además de datos de alumnos, podría ser el reporte de asistencias e inasistencias. O sea, yo de mi sistema o en cualquier momento puedo generar un reporte de los alumnos que llegaron a la clase y de los alumnos que no llegaron a la clase. ¿Quién necesitaría ese flujo generalmente? ¿Quiénes lo necesitan? Ese flujo o esa información. El reporte de asistencias e inasistencias. ¿Quién lo necesita? El consejero. El consejero. El consejero. El consejero. También lo puede necesitar secretaría. Ese flujo lo pueden necesitar varias personas, porque también lo podría necesitar, digamos, dirección, porque necesita ver que esta aula falló ciertos días. Entonces, sería información que tenemos que saber. Otra cosa, el maestro, por ejemplo, ¿qué información juega con el maestro? ¿Qué información el maestro ingresa y qué información el maestro ingresa o recibe? ¿Cuál sería? Una sería los datos del alumno, ¿verdad? Pero los datos del alumno, el maestro no lo recibe como un dato de alumno. Los datos de alumnos el maestro lo recibe como una hoja o como datos de alumnos por sección. O sea, que un maestro recibe los datos de ustedes, oye, ahí aparece todos sus datos como estudiantes, pero al lado aparece lo que decía Sadie, ¿no? Aparece el día, o sea, aparecen en cuadritos. Entonces, esos datos serían los datos que recibe el maestro. El maestro recibe el dato de los alumnos por sección. Ahora, eso es lo que recibe. ¿Qué ingresa el maestro? ¿Qué ingresa un maestro, digamos, como datos? Porque recuerden, el maestro no se pone a llenar el dato de ustedes, ¿no? O sea, el maestro no agarra la información y empieza a llenar el nombre de ustedes. O sea, el maestro no ingresa datos del alumno. ¿Qué es lo que el maestro ingresa?
¿O qué dato es el que el maestro, digamos, ingresa en el cuadro de él? Puede ser la asistencia de él, confirmar si él está o no está. Sí, entonces el maestro hace como eso, ¿va? Como dar un dato de, el maestro lo que daría fueran como datos de, digamos que el maestro puede dar datos de asistencia general, ¿va? Porque no lo da de manera específica, sino que pone los datos de asistencia. Ah, y sería datos de asistencia por sección. Recuerden, todo maestro anda ahí las hojitas por sección de cada una de las clases que da. Entonces sería datos de asistencia por sección. Otra información que se genera. Otra información que se genera. Hagan un print de estos datos para cuando después les pregunten el siguiente, cuando ya lo vayamos diagramando, ¿no? Cuando terminemos, háganle un print para que puedan observar un screen para que puedan observar lo que yo les estoy hablando. Luego, ¿qué sigue? Otro dato que puede generar. Vamos, comenten. ¿Alguien por ahí? ¿Qué otro dato podría generarse o generar el sistema de asistencia? Asistencia por sección, datos del alumno, reporte de asistencia en asistencia, datos del alumno. ¿Verdad que ahí prácticamente abarcaríamos lo más importante, ¿va? En los 4 que vemos ahí. Y ya con esto ya podemos comenzar. Con esto ya podemos comenzar, pero vamos a ver si lo hago en algún espacio o lo hago en otro lugar. Bueno, aquí mismo lo vamos a hacer. Aquí mismo lo vamos a hacer. Este programa nos permite hacerlo en múltiples lugares. Bien, para hacer un diagrama, primero lo que hacemos, recuerden, estamos hablando de un diagrama general o de contexto. Lo primero que vamos a hacer es crear el primer proceso. Y en el caso de un diagrama de contexto, solo existe un proceso. Solo existe uno, no existe un montón, ¿va? Solo existe un proceso. Entonces, aquí vamos a poner el proceso y a este proceso le vamos a poner proceso 1, porque es el único proceso. Ahora, ¿quién me dice cómo le vamos a poner de nombre a este proceso? Según lo que leyeron. Bueno, según lo que leyeron, ¿no? ¿Cómo le vamos a poner a en un diagrama de contexto que ubicamos en el único proceso que creamos? ¿Qué vamos a poner? Le doy una pista. Generalmente vamos a poner el nombre de que está aquí, ¿ve? Esa pista no es tan buena la que le estoy dando, ¿no? Generalmente vamos a poner. Entonces, en el diagrama de contexto vamos a poner el nombre. Entonces vamos a poner sistema de control de asistencia, ¿verdad? También lo podemos poner después de poner todo el nombre, le podemos poner el nombre que nosotros le vamos a poner. Entonces yo le voy a poner SISA, así, sistema de control de asistencia. Primero pongo el nombre general y luego le voy a poner mi nombre, digamos, de desarrollo. Entonces, el primero y el único que aparece, el único proceso que aparece en un diagrama de contexto es el proceso 0. O sea, y por eso algunos me decían, el diagrama 0, no, simplemente se conoce como el proceso 0, pero este diagrama se llama diagrama de contexto. Bien. Bueno, como yo observo ahorita, pues estamos a 1 minuto y pues ya se nos va a ir un poquito la hora, solo voy a hacer algo acá. Primero,